Buenas tardes, tutor y compañeros. Me presento, soy el estudiante Edison Valero Huertas, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Escuela José Acevedo Gómez. Para esta actividad del curso de diseño de base de datos, primero antes de todo, estos son mis datos, más que todo mi presentación personal. Tengo 34 años, en la actualidad soy policía en el grado de patrullero. En un mesecito voy a ascender a subintendente. Estoy en el grupo 207. No estoy involucrado con las TIC en esta actividad y voy a inicio a lo que es la evolución histórica de la base de datos. Bueno, comenzando, el origen de una base de datos, como se dice en términos base de datos, por primera vez, fue por primera vez un símbolo celebrado en California en 1963. En su primera aproximación se puede decir que una base de datos es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Seguido a eso, tener los orígenes. Entonces que los orígenes de la base de datos se remontan a la antigüedad donde existían bibliotecas y toda clase de registros. Además también actualizaban para reco- se, a- se utilizaban para recoger información sobre las cosechas y censos y diferentes informaciones que necesitan en esa época, pues para tener la información de ciertas personas de, cier- de ciertos objetos. Un trabajo manual en 1984, Herman Hollerith creó la máquina automática de tarjetas perforadas, siendo nombrado así el primer ingeniero estadístico de la historia. En esa época, los censos se realizaban de forma manual, no como en este momento o en la actualidad que se hacen por medio de un software, como lo existen en muchas maneras. Uno de ellos puede ser Access, que es el de Office, que recopila bastante base de datos y es el que se utiliza en este software de nombre Microsoft, de Office Microsoft. Bueno, dando una línea de tiempo, como podemos observar, en esta actividad se nos pide que hable desde los años 60 hasta la actualidad sobre la base de datos. En esta parte me tuve el atrevimiento de iniciar la necesidad de almacenar, bueno, un inicio sobre los años 1950, da origen a las cintas magnéticas. Bueno, es unas cintas como se podían, en esa época era donde ciertas líneas de código guardaban la información de cierta información. En 1960 se creó la implementación de los discos duros, como se pueden en este momento los que tengan conocimiento en sistemas. Hablamos sobre los discos mecánicos, eh, los disquetes, donde esas cintas ya se podían no tener así a simple vista, sino ya eran introducidas porque pues esas cintas tenían que tener un cuidado para que no fueran dañadas. Para 1960 nacieron las bases de datos relacionadas con un sistema que llama Oracle, que pues era el software donde ya se podía manejar y se podían colocar cierta información y igual ser almacenada en este en este software, ¿sí? Para 1980 el modelo relacionado consigue posicionarse en el mercado de la base de datos y pues dio como su primer impulso a, hacia la tecnología. Y pues ahorita en la actualidad pues tenemos muchas diversas programas sobre base de datos. Bueno, aquí va una pequeña explicación sobre la década de los 60. Posteriormente a la década de los 60 los computadores bajaron los precios para que las compañías privadas las pudieran adquirir. Eh, pues de esa manera pudieran tener cada uno en esa época un equipo para pues poder conocerlo y saber qué era una base de datos o almacenar datos en una computadora. Para la década de los 70, por lo menos respecto a la década de los 70, Edward Frank Hall, científico informático inglés, conocido por sus aportaciones
a la teoría de base de datos relacionales, definió el modelo relacional, a la par que publicó una serie de reglas para que el sistema de datos relacionales, a través de un artículo modelo relacionado de datos para grandes bancos de datos compartidos. Entonces, bueno, él creó este programa pues para que se crearan mucho más datos en un software, ¿sí? Y pues vendérsela a las diferentes entidades financieras. En esa época, pues en esa época no había, como en este momento, un software donde se guardara mucha información de usuarios. Entonces, pues él creó ese programa. Para la década de los 80, por su parte, se comenzó el auge de la comercialización de sistemas relacionados. SQL comenzó a ser el sistema estándar de la industria, ya que las bases de datos relacionales con su sistema de tablas compuestas pudieron competir con la base jerárquica de red y como consecuencia de su nivel de programación que era sencillo y su nivel de programación era relativamente bajo. Bueno, para la década de los 90 dice que la investigación de la base de datos giró en torno a la base de datos orientadas a objetos. Ya entonces ya podemos hablar que pues la base ya era orientada a ciertos objetos, como lo podemos hablar en el programa de programación, las cuales han tenido bastante éxito a la hora de gestionar datos complejos en los campos donde las bases de datos relacionales no han podido desarrollarse de forma eficiente. Así se desarrollaron herramientas como Excel y Access del paquete de Microsoft que marca el inicio de la base de datos orientadas a objetos. Bueno, esa es una parte. En el siglo XXI, en la actualidad, las tres grandes compañías dominan el mercado de la base de datos, como lo son IBM, Microsoft y Oracle. Por su parte, en el campo de Internet, la compañía que genera gran cantidad de información es Google, aunque existe una gran variedad de software que permite crear y lograr bases de datos, como la gran variedad de software que permiten crear datos, como la facilidad como la de Link, que es un proyecto de Microsoft que agrega consultas nativas semejantes a las de SQL a los lenguajes de las plataformas. Bueno, un objetivo en este proyecto era permitir que el código fuera hecho en Visual Studio, sean también orientados a objetos, ya que antes de Lick, la manipulación de datos externos tenía un concepto más estructurado que orientado a objetos. Y es por eso que trata de facilitar y estandarizar el acceso a dichos objetos. Bueno, una parte de las tendencias sobre la base de datos en el mundo de la base de datos es la que apunta hacia la escalabilidad, la flexibilidad y la eficiencia de términos de costos, ya que una vez es necesario resaltar cómo la base de datos está evolucionando hacia un mundo más abierto. En la nube, como lo podemos hacer, un ejemplo de Drive, el Drive que es de Google o OneDrive que es de Microsoft, el cual es un proceso de transición importante y un cambio en el paradigma actual, la cual provoca que la mayoría de proveedores de base de datos hoy es un avance en ese proceso. Algunas tendencias que podemos ver específicamente serían la base de datos de NoSQL, Cloud Computing, Big Data y análisis de datos, la inteligencia artificial y Machine Learning y seguridad de datos. Un ejemplo de utilización de base de datos, como podemos ver, tenemos una tienda en línea, ¿sí? Esta puede almacenar cualquier información sobre sus productos, como puede ser el nombre, la descripción, el precio y el stock disponible de cada producto en la base de datos. A la hora de que un cliente se acerca a realizar una compra a la tienda, puede actualizar el stock disponible en la base de datos para reflejarlo en el inventario actual. Asimismo, la tienda también tiene la disponibilidad de almacenar información personal de los clientes como su nombre, su dirección, correo electrónico y la dirección de envío de domicilio bueno, en las bases de datos que estamos mencionando. En fin, esta información puede ser utilizada para enviar un correo de confirmación de compra y para realizar el envío.
Entonces, pues usted hace una compra, como muchos han hecho compras en línea, le piden una información, pero antes de la compra en línea, usted tiene que asesorarse que el sitio sea de confiabilidad, que sea seguro. ¿Cómo lo podemos ver? Pues ustedes verifican el nick de la empresa, lo consultan en ciertos navegadores y verifica que sea confiable y hacen su compra. Eso puede ser una, y bueno, y esa base de datos que le piden esa información de ciertos requisitos que usted tiene que llenar en el sitio web, esa información es almacenada y transmitida por medio de la red para que se pueda hacer la compra segura. Eso sería uno de los ejemplos. Bueno, en conclusión, en relación con la historia de la evolución de la base de datos, es posible afirmar que la necesidad de organizar y acceder a una gran cantidad de información ha sido un factor fundamental en el desarrollo de la base de datos. De igual manera, en la era digital las bases de datos son un componente crítico en la mayoría de sistemas informáticos y que a su vez se han sido de adaptar en una gran gama de industrias, entre las cuales se incluye la finanza, la salud, la educación, comercio, tecnología, etcétera, entre otras. El SQL es un lenguaje de programación esencial para cualquier persona o organización que esté a cargo del manejo de grandes cantidades de datos y desee organizarlos y analizarlos de manera concisa y efectiva. Es como decir, ya que este SQL fue como el inicio, como el punto clave desde la historia, entonces siempre se tiene que tener en cuenta esta parte, este punto importante para efectuar información sobre la base de datos. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.